Buenos días, yo les voy a hablar sobre la membrana celular. En esta diapositiva podemos encontrar las funciones de la membrana celular. Una de ellas es que aíslan de forma selectiva el contenido de una célula. Esta que viene de un ambiente externo. Y de este modo se producen gradientes de concentración de sustancias que son disueltas y producidas en diversas partes de las membranas. También nos dice que nos permiten las uniones en el interior de las células y esto pasa entre ellas mismas. Aquí también menciona que regulan el intercambio de compuestos esenciales. Esto pasa entre las células y el medio acuoso extracelular, que se da entre los organelos envueltos de la membrana y el citoplasma. También nos permite la comunicación que se da entre las células y también estas regulan sus reacciones bioquímicas. Aquí podemos observar una imagen aquí donde nos menciona el líquido extracelular, los puntos de unión, las proteínas de unión, el colesterol, aquí vemos también la enzima, el citoesqueleto, las proteínas de transporte. En esta diapositiva vamos a encontrar la estructura química de un fosfolípido. Aquí, como podemos ver, el fosfolípido está compuesto por un grupo funcional variable, que es la parte amarilla. Igual, grupo fosfato, que es la delgada línea amarilla que podemos observar, y su cabeza polar, que son los dos colores amarillos, el bajo y el fuerte. Aquí también encontramos un esqueleto de glicerol, color café, y por último vemos que está compuesto por colas de ácidos grasos. Estas son hidrofóbicas. Naturaleza química de los fosfolípidos. Aquí vemos la flexión en la cola del ácido graso. Estos ayudan a mantener la fluidez de la membrana. Estas al hacer la flexión. La bicapa de fosfolípidos se forma espontáneamente. Aquí esto sucede porque el hidrógeno forma enlaces entre el agua y las cabezas hidrofóbicas de los fosfolípidos se orientan hacia afuera, hacia un medio acuoso de los ambos lados de la membrana. Y como las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas, estas se colocan dentro de la bicapa
Y la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular está compuesta por bicapa, fosfolípido, líquido extracelular, cabezas hidrofóbicas, colas hidrofóbicas, cabezas hidrofílicas. ¿Por qué la bicapa lipídica es fluida? Esto pasa porque los fosfolípidos contienen ácidos grasos que son saturados, cuyo enlace es de doble que flexionan sus colas. Esto cuando hace una flexión su cola es cuando pasan estos. Y también porque las moléculas individuales de los fosfolípidos no están unidas con unas a otras. Y aquí también las membranas con dobles enlaces en sus colas son las que tienen más fluidez en las membranas y sus fosfolípidos tienen menos dobles enlaces. Aquí vemos una imagen de los fosfolípidos más fluidos y los menos fluidos. Las membranas tienen diferentes grados de saturación. Estas tienen sus membranas de diferentes grados de saturación en sus bicapas de fosfolípidos, y estas son las que hacen que puedan realizar ahora sí que diferentes actividades o tener un buen funcionamiento en sus distintos actividades o ambientes. Aquí las membranas tienden a moverse a temperaturas más altas y también son menos fluidas a temperaturas bajas. Sus organismos de estas viven en ambientes fríos y son abundantes fosfolípidos saturados, y también se adaptan a la necesidad de una fluidez, pero necesita una adaptación biológica. ¿Cómo aísla el medio intracelular a la membrana? Aquí pues es incluyendo a las sales, a los aminoácidos y también a los carbohidratos que son polares, y estas no son solubles en agua. Y estas cuando es sustancia biológica son polares, que aquí no pasan de una forma fácil entre las colas hidrofóbicas así también las bicapas lipídicas se aíslan de una forma selectiva. Esto en el contenido de una célula del ambiente exterior. Aquí cuando están en aislamiento las membranas no son completos, porque algunas de las moléculas
las que son muy pequeñas, como es el agua, el oxígeno o el dióxido de carbono, y las moléculas más grandes y que son todavía sin carga, no pueden pasar por una bicapa. La bicapa lipídica también tiene colesterol. Aquí la mayoría de las células de los animales contienen colesterol, pero en algunas membranas celulares tienen poco colesterol, pero que también en otras tienen la misma cantidad de fosfolípidos y colesterol. Aquí también las células cambian su forma muy constantemente, por lo que las membranas no pueden ser rígidas y su expulsión al exterior puede ser posible a la naturaleza fluida de una membrana. En este caso, los endocitosis y exocitosis. Podemos observar una imagen del colesterol. Tipos de fosfolípidos en la membrana celular. Aquí podemos observar una pequeña imagen de una esquematización de los compuestos lipídicos de una membrana plasmática. Aquí vemos su exterior celular y su interior celular. En su interior celular vamos a encontrar esfingomielina, colesterol y fosfatidilcolina. Y en su interior celular vamos a encontrar fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilnositol. Diversas proteínas forman el mosaico dentro de la membrana. En esta diapositiva nos dice que el mosaico fluido describe que la membrana celular como un tapiz de varios tipos de moléculas que son de fosfolípidos, colesteroles y proteínas, y que éstas se encuentran en constante movimiento y que ese movimiento ayuda a que la membrana celular mantenga su papel de barrera entre ambiente interior y el ambiente exterior de la célula. Aquí encontramos un esquema de proteínas de membrana. Estas se clasifican en 5 de sus funciones, que son las proteínas receptoras, las proteínas de reconocimiento, proteínas enzimáticas, proteínas de unión y proteínas de transporte. Aquí encontramos otra diapositiva, otro esquema de las proteínas receptoras.
Aquí la célula emisora lo primero que hace es enviar mensaje a otra célula por medio de unas moléculas, que estas moléculas viajan por el torrente sanguíneo y penetran el líquido extracelular, ya sea por una difusión, y estas se unen a unos puntos específicos que es de la célula receptora. Esto pasa los puntos específicos de la célula receptora, que son proteínas, y estas proteínas son llamadas proteínas receptoras. Las proteínas receptoras forman moléculas. Estas, cuando la proteína receptora se une con el mensaje químico, que en este caso es la molécula, la respuesta de una proteína es muy diversa. Podrá ser la proteína que se modifica, y esta pasa de estar inactiva a activa, y en ese caso sería proteína activa. Lo que pasa aquí cuando las proteínas receptoras se unen a moléculas mensajeras es que aquí se abren los canales iónicos, y también que inician secuencias de reacciones que hacen que estimulen a las células para que éstas se dividan, o que también puedan producir hormonas. Y aquí podemos observar una pequeña activación de proteínas receptoras. Aquí donde la hormona se une al receptor, y que el receptor activado la estimula a una respuesta de la célula, y que la unión de la hormona, la hormona activa al receptor, cambia su forma. Aquí podemos observar una pequeña imagen de la hormona que se une al receptor dentro de la membrana. Aquí vemos una célula blanca, que es esta de aquí, en las orillitas. Aquí la hormona es la de verde. Aquí lo anaranjado que vemos aquí es donde es la enzima sintetizadora, y aquí encontramos la unión de las hormonas, que es del receptor que activa a una enzima, y esta es la que se cataliza a una síntesis de un segundo mensajero. Y estas de la enzima inactiva pasa a enzima activa, donde se activa. Aquí el reactante pasa al producto, en donde se catalizan sus reacciones. Proteínas de reconocimiento. Estas proteínas de reconocimiento nos sirven como unas
etiquetas de identificación. Que las células de un individuo llevan glucoproteínas que las identifican como una persona. Aquí encontramos una pequeña tabla en donde nos habla sobre las características de los grupos sanguíneos, que aquí podemos encontrar el tipo de sangre, que es AB, AB y O, sus genotipos, sus glóbulos rojos, los anticuerpos en plasma, todo lo que puede recibir sangre de ellos, lo que puede donar y sus frecuencias en Estados Unidos. Los antígenos. Bueno, aquí pues los antígenos se encuentran en superficies de microbios invasivos y estas también pueden provocar una respuesta inmunitaria, como una producción de anticuerpos, y estas antígenos son moléculas grandes y muy largas que por lo general pues tienen proteínas, polisacáridos o glucoproteínas. Y una de las diferencias que tienen esas entre las bacterias y los seres humanos es que cada una contiene moléculas largas que el otro no tiene. Aquí podemos observar una imagen del antígeno y del anticuerpo y una pequeña tablita donde podemos encontrar eritrocito, anticuerpos en plasma sanguíneo y antígenos en los eritrocitos. Y aquí también podemos encontrar sus grupos, que es el A, B, AB y O. Las proteínas enzimáticas. Bueno, las proteínas enzimáticas son catalizadas por reacciones químicas. Estas que se catalizan o bien también se degradan las moléculas biológicas en ellas. Pues pues aquí podemos encontrar muchas enzimas y estas pueden ser extendidas a la membrana celular y otras que están muy unidas, pero en la superficie de una membrana. Y pues una enzima de la membrana pues incluye que la sinteticen proteínas y carbohidratos de una matriz extracelular. Aquí encontramos una imagen, una
de la organización macromolecular de la matriz extracelular, que pues vemos el colágeno, la integrina, pues la fibronectina, la laminina, proteoglucano, aquí podemos ver las proteínas de unión. Pues estas son ahora sí que un grupo de proteínas que van variando en las membranas celulares, y estas pasan de diferentes maneras. La cual algunas de ellas pues se extienden por la membrana plasmática y otras no, porque sostienen el citoesqueleto dentro de la célula. Pues aquí algunas de sus proteínas contienen la forma de una célula y otras solo adhieren a la célula y mueven sus superficies. Y también existen proteínas de unión que solo establecen su conexión entre las células. Aquí los desmosomas son las que adhieren de una manera muy firme a las células, y esto pasa de unas a otras para que así no se desgarren en sus tensiones de movimientos. Las uniones herméticas, estas son proteínas que se unen y son insertadas en las membranas de las células. Las proteínas de transporte, estas lo que hacen es regular el movimiento de las moléculas hidrofílicas por una membrana plasmática. Pues algunas de las proteínas de transporte llegan a formar canales por los poros de las moléculas, ya sea de agua o de iones específicos. Otras proteínas de transporte tienen lugar en el enlace, que esto hace que se unan temporalmente a las moléculas en un lado de una membrana, ya sea tomando energía del ATP de la célula, que pasa de molécula por la membrana y que estas depositan del otro lado, depositados.